primeramente queremos dar las gracias a ustedes por su presencia. Sabemos bien de que usted ha escogido este día para estar con nosotros, quizás por varias razones, pero principalmente porque quiere adorar a Dios, y la Biblia dice que lo debemos de adorar en espíritu y en verdad. Y por eso es que nosotros nos congregamos aún también para poder adorar a Dios de esa forma, para que así nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en todo lo que se haga. Pero si acaso le podemos servir y ayudar aún más, quizás tenga una necesidad espiritual en su vida, la cual nosotros no conocemos al momento. Tenemos ancianos en esta congregación listos y preparados para escucharle y para que así le puedan dar más dirección concerniente a su necesidad espiritual. Si son miembros del cuerpo de Cristo Jesús y están entre nosotros, diferentes congregaciones, al regresar a sus congregaciones, por favor, lleven los saludos de esta congregación. Si acaso son miembros y andan en busca de una congregación en donde puedan servirle a Dios con el don que Dios le ha dado, para que así pueda desarrollar su espiritualidad y aún también crecer en su madurez, le rogamos que nos considere, y si acaso así es el caso, que hable con nuestros ancianos y ellos le podrán dar más información concerniente al siguiente paso que se tiene que tomar en su propia vida. Cualquier que sea su necesidad, estamos listos para ayudarles. We're so grateful to our Heavenly Father that has given us the opportunity to come together today. We're so grateful for all of us that are here worshiping or trying to worship God in spirit and in truth. We're also mindful of those of you who are probably visiting us for the first time. We're so thankful that you have taken time out of your busy schedule to be with us. We also know that there might be a spiritual need that has brought you our way. And if there is any way that we can help you with that spiritual need, we have elders within this congregation that are ready and that are prepared to listen to your need and to give you more direction concerning the way that you should go. We're also thankful for those of you that are visiting with us from other congregations. And the moment that you return to your congregations, we would like for you to take our greetings to that congregation where you meet. If you're visiting with us and member of the body of Christ and yet looking for a congregation in which you can place your membership and continue to work for the Lord using your gift, your talent that God has given you for the honor and glory of our Heavenly Father, in order that you may continue to grow spiritually, continue to mature within your spiritual life, I believe that we can help you. If that is the case, you also might want to talk to the elders and they will give you more direction concerning what the next step is. Nonetheless, once again, we are thankful for each one of you who are here with us this morning. Queremos, hermanos, continuar con el tema que hemos ya tratado. Empezamos la semana pasada. El tema principal que vamos a estar viendo durante estos días es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es un tema que merece nuestro estudio para que nosotros lleguemos a comprender un poco más de quién es Jesucristo, aquel el cual Dios ha enviado a este mundo para ser el Cordero de Él, para que quite todo el pecado del mundo. La semana pasada estuvimos viendo que Jesucristo es alguien quien no tiene ningún principio y no tiene fin. Alguien que ha vivido en la eternidad y que desde la eternidad ha tenido sus salidas y ha venido hacia este mundo en diferentes formas, como lo vemos en el Antiguo Testamento y aún también en el Nuevo Testamento. Un texto que encierra todo esto concerniente a la salida de Jesucristo desde la eternidad
es Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Estuvimos estudiando que Jesucristo fue destituido, fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Y estuvimos viendo en cómo la deidad tuvo su conversación concerniente a este hecho. Y cuando se llegó el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino a este mundo, nacido de mujer y bajo la ley mosaica. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Sin embargo, en esta mañana queremos continuar con nuestro estudio y queremos ver el siguiente punto concerniente a quién es Jesús. Y Jesucristo es alguien quien ha venido a nacer en este mundo como un ser humano. Vamos a hablar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia nos enseña que es importante. Cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay varias cosas que podemos tocar, y claro que el tiempo no nos permite hacer esto, pero podemos tocar concerniente al punto de cuando María vino a concebir, porque fue un hecho milagroso concerniente a este hecho cuando hablamos de la manera en cómo María vino a concebir. También podemos hablar sobre la anunciación de Jesucristo. Como ves que los seres celestiales vinieron anunciando a nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de los años. Y podemos hablar del simplemente el nacimiento de Jesucristo. Yo en esta mañana quiero tocar solamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y no hablar tanto de lo que ya hemos dicho anteriormente. We're going to continue our studies concerning the subject matter that we have been looking at, which is, who is Jesus? It is a profound question. It is one that needs to be investigated and one that we need to come very close in knowing who Jesus is. We need to understand everything concerning Jesus Christ. In doing so, we will better understand who he is, what his purpose was in coming to this earth, and what is it that Jesus Christ wanted to accomplish during his life among human beings. Now, whenever we talk about the birth of Jesus Christ, there are several areas that we can go into, and it will take us quite some time. However, that is something that we do not have this morning. That is plenty of time. But whenever we talk about the birth of Jesus Christ, we can talk about the miraculous conception of Mary. How Mary conceived from the Holy Spirit, as what Matthew chapter 1 and verse 25 says, and what also Luke chapter 1 and verse 35 says, that she conceived from the Holy Spirit. But also we can talk about the Annunciation, that is how deity or the spiritual celestial beings announced the birth of Jesus Christ. What was all involved in the Annunciation of the birth of Jesus Christ. But this morning I have simply put upon my task to talk about the birth of Jesus Christ. And there are two simple pericopes in the New Testament which relate to the birth of Jesus Christ, and we will be looking at them and studying them carefully. Así que entonces, hermanos, miramos nosotros que en la Biblia hay dos párrafos que nos enseñan concerniente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primero se encuentra en Mateo capítulo 1 del 18 al 25 y el segundo se encuentra en Lucas capítulo 2 y versículo del 1 en adelante. Le invito que me acompañe en dar lectura en Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 8 en esta mañana. Lucas capítulo 2 versículo del 1 al 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto
de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iba todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. In Luke chapter 2 and verses 1 through 8, we read the following. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, every one into his own city. And Joseph also went up from Galilee, and out of the city of Nazareth, into Judea, into the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was, that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds, abiding in the fields, keeping watch over their flock by night. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito y eterno Dios, en esta mañana, Padre Santo, queremos nosotros, eterno Dios, estudiar esta porción de su palabra. Queremos, Padre Santo, averiguar ciertos aspectos que este párrafo nos comunica, eterno Padre, para que así, eterno Dios, podamos nosotros entender sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos bien, eterno Dios, que aún así, eterno Padre, no existe claridad concerniente a una fecha exacta, pero por lo pronto, eterno Dios, podemos mirar todos los eventos alrededor para que así podamos decidir, eterno Dios, llegar a la conclusión bíblica sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le ruego pues, Padre Santo, que en esta mañana nos ayude, dándonos entendimiento, comprensión, eterno Padre, para que así, eterno Dios, pueda nuestro hombre interior ser iluminado concerniente a su palabra. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you give us this morning to come together and to study another portion of that word. As we have read this pericope, Father, we notice that it is making reference to the birth of our Lord Jesus the Christ. And we ask, Father, for understanding, that we may be able to study all the events that these verses, these pericopes talk about, Father, in order that we may see concerning the birth of Jesus Christ. Although there's no exact date concerning the birth of Jesus Christ, but that we may be able to see the biblical perspective, Father, in order that we can, without a doubt, Father, say those things, Father, that are according to your word. We ask this in the name of your Son. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.
el autor Lucas, en Lucas capítulo 2, del 1 al 8, por lo menos a mi perspectiva, habla de tres cosas. Número uno, Lucas nos presenta nombres de personajes romanos y eventos que se llevaron aquel entonces, en lo cual podemos nosotros concretamente mirar una perspectiva concerniente a los años que se están comunicando concerniente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver un poco de esto. Segundo, nos está comunicando también sobre una profecía que se viene a cumplir concerniente a nuestro Señor Jesucristo, que es que su nacimiento había de ser en Belén. Y tercero, nos comunica concerniente a ciertos eventos que sucedieron en ese mismo instante cuando Jesucristo nació, que nos hace ver por lo menos, que nos podamos aproximar por lo menos a ciertos meses del año, para que así podamos nosotros ver posibilidades, porque no hay nada concreto, posibilidades en cuanto Jesucristo pudo haber nacido en aquel entonces. Primeramente, miramos nosotros que la Escritura nos enseña concerniente a las profecías del Antiguo Testamento sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno va a Miqueas capítulo 5 y versículo 2, ahí está el profeta Miqueas profetizando de que Jesucristo, quien ha tenido sus salidas desde la eternidad, había de nacer en Belén. Y claro, ¿verdad?, que existen otros versículos en donde nos viene a presentar el Antiguo Testamento concerniente a esto. Versículos que también tienen relación a este mismo evento. Por ejemplo, cuando se le promete a Abraham concerniente a su simiente, Pablo usa este ejemplo en Gálatas capítulo 3 y versículos 16 en adelante. Y lo está usando el apóstol Pablo en esa ocasión para dar a entender concerniente a la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Bueno, todo esto miramos nosotros que viene a tener cumplimiento en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra profecía que se le dio también a David, el rey David, en 2 de Samuel capítulo 7, miramos nosotros en donde Jehová Dios le promete a David que de su descendencia había de nacer tal persona que él había de establecer su reino, un reino que jamás tuviera fin. Y miramos nosotros que en Lucas capítulo 1, versículo del 33 en adelante, nos viene a manifestar esto. Solo que las profecías del Antiguo Testamento miramos nosotros que tuvieron su cumplimiento en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es aquel el cual se había prometido que había de venir a este mundo. Y creo que no tenemos nosotros ninguna duda concerniente a este punto, porque la Biblia es bien clara y nos enseña que es Jesucristo al cual se está refiriendo. Whenever we look at Luke chapter 2, we first of all notice that Luke is making reference to the fact that Jesus Christ was going to be born in Bethlehem. Now, we have a lot of scripture in the Old Testament that alludes to this fact. There are prophecies that have been told from time to time to different people concerning the birth of Jesus Christ, and that it was going to be in Bethlehem, that he was going to be the descendant of David, King David. For example, whenever we read Galatians chapter 3 and verse 16 and following, we notice there that the author, the Apostle Paul, is using this example in order to make reference to Jesus Christ. But it is making reference to a promise that was given to Abraham, that through his seed, which makes reference to Jesus Christ, was going to come his descendants. That is, he is making reference to the church. He is making reference to the spiritual aspect of
what we are looking at and what we are reading at. Furthermore, we notice that in 2 Samuel chapter 7, we notice there around verses 11 and following that Jehovah God promised to King David that through his loins was going to come, that is, that there was going to be a descendant, which is now we know Jesus Christ, because of Matthew chapter 1 and verse 17, that was going to establish a kingdom which was not going to have an ending. And of course, it is making reference to the spiritual kingdom, making reference to the church. So we have that fulfillment that comes into being fulfilled in the book of Luke. Luke chapter 1 verse 33 and following makes reference to that. But also we have Micah chapter 5 and verse 2. It is making reference to Jesus Christ, that Jesus Christ was going to be born in Bethlehem. This Jesus, the one that has his going from eternity, he was going to be born in Bethlehem. So we notice that it does take place there in Bethlehem. And Matthew chapter 1 and verse 18 and following also is a pericope that is not going to contradict this, what Luke is making reference to here in Luke chapter 2 in verses 1 and following. Pero también vemos, hermanos, que el autor médico, Lucas, nos hace ver exactamente los años en donde vino a nacer nuestro Señor Jesucristo, o los años en donde posiblemente pudo nacer nuestro Señor Jesucristo, porque no nos habla de algo en particular. Por ejemplo, cuando habla de Augusto César, cuando vamos a la historia, nos damos cuenta que Augusto César vino a reinar desde el año 27 antes de Jesucristo hasta el año 14 después de Jesucristo. Es un espacio largo, ¿verdad? De 27 al 14 después de Jesucristo. Son bastantes años que miramos nosotros ahí, pero miramos nosotros que Augusto César era el emperador en aquel entonces. Bajo él tenía varias personas quienes estaban encargados de diferentes lugares, y que ellos eran los encargados de poder tener a los habitantes, los cuales ellos están encargados de empadronarlos, de estar seguros, ¿verdad?, de que todo estuviera bien y que supieran que todo ese terreno estaba bajo el poder de los romanos. Cinerio, miramos nosotros que era uno de ellos, como dice allí la palabra de Dios, y él cae en su gobernador, ¿verdad? En su tiempo de gobernar, él cae dentro de este espacio también del 27 al 14 después de Cristo. Solo que sabemos bien que Jesucristo nació durante ese tiempo. Pero cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 3 y versículo 1, donde dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, miramos nosotros ya que está hablando de Tiberio César. Tiberio César vino a gobernar desde el año 14 en adelante. Fue el siguiente César después de Augusto César, el siguiente emperador. Del 14, entonces miramos nosotros que si ponemos 15 años, esto nos pone en el 29. Miramos nosotros que en el 29, entonces, contando ya de ahí 30 años hacia atrás. ¿Por qué 30 años? Porque en Lucas capítulo 3 y versículo 23 dice que Jesucristo empezó su ministerio de 30 años. Y cuando uno cuenta, ¿verdad?, 30 años hacia atrás, entonces esto nos lleva aproximadamente al 1 o 2 antes de Jesucristo. Estoy hablando de fechas, porque aquí lo miramos en el Nuevo Testamento, 1 y 2. Y muchos comentaristas han establecido de que Jesucristo nació durante ese tiempo, del año 1 o 2 antes
de Jesucristo, ya sea para hacer distinción de las fechas. Pero cuando vamos nosotros a Mateo capítulo 1, miramos que Herodes el Grande aún todavía estaba gobernando cuando nuestro Señor Jesucristo vino a nacer. Miramos nosotros en Mateo capítulo 1 concerniente a Herodes el Grande, y Herodes el Grande vino a reinar del 37 antes de Cristo al 4 antes de Cristo. Y según el texto bíblico nos da a entender de que Jesucristo nació en el último año de la existencia de Herodes el Grande aquí en esta tierra, porque fue cuando murió el día 4. Y miramos nosotros entonces que la Biblia nos enseña el 4. Solo que hay una variación del 4 al 2 antes de Jesucristo en posibilidades fechas en cuando nuestro Señor Jesucristo vino a nacer. Y noten que digo posibilidades fechas o años, ¿verdad? Que Jesucristo vino a nacer, porque aún todavía no hemos llegado concretamente al año. No hemos llegado al año, sino que únicamente, concretamente, o posibilidades, ¿verdad? Al año en cuando Jesucristo posiblemente pudo haber nacido. Solo que yo no pudiera decir con seguridad Jesucristo nació el año 4. Jesucristo nació el año 1 o 2. Por eso es que cada vez cuando usted lee comentaristas hablando concerniente al nacimiento de Jesucristo, le van a poner fecha del 6 al 3. Del 6 antes de Cristo al 3 antes de Cristo. Algunos se atreven a acercarse más del 6 al 4. Solo que hay diferentes fechas que se han escrito concerniente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, concerniente al mes, al día, un señor por nombre de Hipólitos, él era un teólogo católico, era una persona quien su religión era el catolicismo. Recuerden que el catolicismo se viene a empezar sus principios en el año 606 antes de Jesucristo, y de ese momento en adelante miramos nosotros en donde se comenzó a formar la religión llamada en aquel entonces religión universal. La palabra católica es lo que quiere decir universal. Y de ese momento en adelante comenzaron a establecerse diferentes fechas concernientes al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, todo esto es opinión. Todo esto no es bíblico, no es concreto, sino que es opinión. Y este hombre, Hipólitos, vino a establecer, porque no hay ninguna evidencia en cómo llegó a ese punto, vino a establecer que Jesucristo María vino a concebir el día 25 de marzo en el año 5. 25 de marzo en el año 5. Y él estableció esta fecha porque si usted incluye 9 meses desde ese punto, ¿en dónde cree que nos pone? El día 25 de diciembre. Y por eso es que él estableció que el día 25 de diciembre es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, Constantino, el emperador Constantino, era el emperador de Roma. Y él quería establecer una religión, solamente una religión en Roma. Una religión. Y esa religión él le llamó el cristianismo, pero no era nada de cristianismo, sino que era la religión universal. Y él estableció por ley de que el día 25 de diciembre era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que es el día que se iba a celebrar. Y todo esto, vuelvo a repetir, ningún dato concreto en donde se puede establecer de que este es el día, la fecha que la Biblia nos enseña. Por lo que le estoy dando lo bíblico y le estoy dando la opinión.
lo que la persona pensaba, ¿verdad?, concerniente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que tenemos nosotros concerniente a esto es lo siguiente, y ahorita lo vuelvo a enseñar. One of the things that we notice in Luke chapter 2 and verses 1 and following is concerning certain events that the author, Luke, is making reference to. He is making reference to Augustus Caesar. He is making reference to the governor that was under him at that time. And he is also making reference, well, Luke is not making reference to, but in Matthew's account, the pericope in Matthew, we notice that he is making reference to Herod the Great. Now, Augustus Caesar, he reigned from the year 27 BC to the year 14 AC after Christ. Herod the Great reigned from the year 37 BC to the year 4 BC. And it is within these years that we notice that Jesus Christ was born. Now, to be more specific, when you go to Luke chapter 3 and verse 1, you will notice there that it says, now in the 15th year of the reign of Tiberius. Well, we notice that it is making reference to the year 29 AC, that is after Christ. But when you go to Luke chapter 3 and verse 23, you notice that Jesus Christ begins his ministry whenever he was about 30 years. And that's another discussion, the word about. It is not exact, but it is about 30 years. So when you get those two calculations together and you go backwards, you come to the year 1 or 2 BC. So whenever you read certain commentaries, you're going to notice that these commentaries will give you their opinion that Jesus Christ was born around the year 2 or 1 BC. They will not give you an exact date, but they will give you a roundabout number of the year that Jesus Christ was born. However, whenever we go to the book of Matthew and we look at King Herod, Herod the Great, we notice that he reigned from the year 37 to 4 BC, 37 BC to 4 BC. And we notice that in Matthew's account, Jesus is born in the year that King Herod dies. So that would put Jesus' birth in the year 4 BC. So that's why whenever you go to certain commentaries, just depends on who you go to, you will see a range of from 6 to 2 BC. When we talk about the birth of Jesus Christ, well, he was born around the year 6 or 2 BC, in between those years. Others are more bold, and they narrow down from the year 4 to 5 BC. So we notice that all of this is speculation because there is no concrete evidence, biblical evidence, and for us to say, well, he was born exactly this year. We know that Matthew alludes to the year 4, but we notice that there is controversy concerning that. It is not until a man, a theologian, a Catholic theologian, Hippolytus, comes to the scene and he makes the assertion with no evidence whatsoever, but he makes the assertion that Mary conceived in March of 25, the year 5 BC. Now, where did he get that number? Nobody knows, but that's the number that he got. March 25, 5 BC. So when he established that date, well, of course, you know, 9 months from that day will put you into December the 25th. So December, well, more or less about December the 22 to the 25th, somewhere in there. So at that time, Constantine was the emperor of Rome. And he wanted to make one solid religion so that all the Romans could worship that within that religion. That's why, if you remember, there was the Council of Nicaea, and that's another story. But nonetheless, we notice that he wanted to make one solid religion.
So he chose the opinion of this man. He chose what he had come up with in order to give hope to these newly developed rules of Christianity, that this is when their Savior was born and this is the day that they were going to worship him. And I know there's a lot of more stuff involved in that, which I don't have time to go into. But that's what Constantine did. Now, from that point, or since that time, nobody has challenged that. And therefore, that has maintained in the history records. Josephus does not agree with that. Josephus and Eusebius, they're two Jews historians. They do not agree with that. As a matter of fact, the birth of Jesus Christ in the year 25 was never celebrated in the Apostolic Fathers' age when the church began, not until up to the 300s, 325, because that's when the first so-called, and I'm going to use the word Christmas, was celebrated. That's when that was celebrated. But in between that time, there was no record, there was no biblical records. Once again, Constantine was the one that set things in motion. So nowadays we have a great controversy concerning this. But once again, according to the biblical record, there is no concrete record or evidence that he was born on the 25th of December. I'm sorry, yeah, the 25th of December, and that Mary conceived on the 25th of March. There is no concrete evidence concerning this. Ahora tenemos otro versículo que tenemos que considerar, y es el versículo 8, donde dice, había pastores en la misma región. Y aquí también hay varias controversias concerniente a este versículo. Porque concerniente a este versículo nos da a entender que este día, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenía que ser durante los meses cálidos, es decir, calientes. Según el diccionario bíblico, nos dice que los meses calientes son de marzo a noviembre. De marzo a noviembre. Y eso es cuando miramos nosotros que son los meses cálidos. De marzo a noviembre. Entonces, o de marzo a noviembre. Entonces miramos nosotros que tuvo que ser durante ese tiempo, porque es cuando los pastores estaban en el campo, porque del mes de diciembre al mes de marzo, que calculan que son los meses del invierno, también incluyen marzo, porque recuerden, en el calendario judío, ¿verdad?, cae a la mitad del mes, solo que de diciembre a marzo, o de noviembre a marzo, dicen que son los meses del invierno. Y dicen que durante ese tiempo, el invierno, que las temperaturas están muy frías y que no es posible que esto se pueda llevar a cabo en esa región, porque son muy frías las noches. Y noten que dice aquí las vigilias. Si usted está familiarizado con las vigilias, son 4. En el libro de Marcos capítulo 35, perdón, en el libro de Marcos capítulo 13, y versículo 35, nos habla de las 4 vigilias. Y cada vigilia consiste de 3 horas. Es decir, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana, de 3 de la mañana a las 6. Estas son las vigilias. Y miramos nosotros que durante ese tiempo es cuando están los pastores. Y entre más, por ejemplo, la 1 a 2 de la mañana, iba a estar más frío. Se dicen que las temperaturas en esa región pueden llegar a los 30, quizás menos. Otros, para justificarse de que era el mes de diciembre, según ellos, que en el templo constantemente se necesitaban corderos para ser sacrificados, y estos eran los corderos del templo que se estaban administrando por los pastores para que siempre hubiera sacrificio allí en el templo. Pero vuelvo a repetir, todo esto son opiniones, porque en ninguna parte miramos nosotros textos bíblicos que nos afirman estas cosas que ellos nos están presentando.
pero miramos que eran durante cuando los pastores estaban, esto sí sabemos concretamente, que los pastores estaban en el campo, estaban vigilando su rebaño allí, y eran durante un mes cálido y no frío. Entonces, la conclusión es la siguiente. Yo personalmente, de acuerdo al texto, yo no sé cuándo Jesucristo nació. Sé más o menos por el texto que nació en el mes 4, antes de Jesucristo. Perdón, el año, 4. Pero el mes no lo sé, porque sé que según el texto era un mes en donde había un poco de calor. Pero ¿qué mes? Si era marzo, abril, junio, julio, agosto, no lo sé. No hay ninguna evidencia, ni Josefo, quien es el historiador más apropiado para establecer estas fechas, ¿verdad? No nos menciona ninguna fecha exacta. Josefo, sí nos dice Josefo de que eran tiempos de meses cálidos, pero no nos menciona ninguna fecha. Entonces, concerniente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, yo personalmente, al enseñar como cristiano a una persona que me pregunte, bueno, ¿cuándo nació Jesucristo? Jesucristo nació en el tiempo de Herodes el Grande. Augusto César era el emperador romano. Cirenio era el gobernador. Y durante el tiempo que Jesucristo nació, había pastores en el campo cuidando sus rebaños. Pero ¿qué fecha nació? No lo sé. No lo sé. Entonces, miramos nosotros que esto es lo que enseña la palabra del Señor. Another thing that we look at in Luke chapter 2 is verse 8. And we notice that it's talking about the shepherds taking care of their flock. Now, concerning this, there is discussion as well. Because there are those of the opinion that are defending December the 25th as the birth of Jesus Christ, that say that these shepherds were taking care of flock that were used in the sacrificial meals of the temple. And therefore, they were taking care of those flocks at that time. So they used that in order to be able to substantiate what they believe concerning the birth of Jesus Christ. And there's a lot of thing else that comes about concerning that. But once again, this is only speculation because there is no biblical authority for this. We don't see that in the Bible. There is no verses that you're going to show me or that we're going to read about that says that this is exactly what they say. Now, what we do know is that verse 8 speaks that there are shepherds in the countryside. And what we do know is the biblical dictionary says that the months, the warm months in that region there are from March to November. We do know that because that's what the biblical dictionary says. And we do know that at that time the sheep were out in pasturing. So we do know that. We do know that the winter month was from November to March. We do know that. And we do know, because of the dictionary, that the temperatures in that area during this time were very cold. 30, sometimes below 30 degrees. And we look at the verse and we notice that it is making reference to the night watches, which make reference to 4 night watches. And there are the increments of 3 hours. You'll find this in Mark chapter 13 and verse 35. And the more it comes into the morning hours, the colder it gets. You know that. So there's a lot of things that you need to consider within the text that doesn't correspond with the teachings of opinions of other people. But that's what the text says. So as a Christian, if someone to ask me, well, then when was Jesus born? Jesus was born in the time where Augustus Caesar was emperor of Rome. Jesus was born in the time that Herod the Great was governing
Palestine. Jesus was born the year that Herod the Great died, which is 4 BC. But I cannot go into the exact date. I cannot go into the exact month, because there is no way that I can do that. Now, I can go to different verses, but still, that would not give me a different date exactly when Jesus was born. And the reason why I say that is because other people have gone and done other investigations concerning other things and say, see, that's the date and that's the month. That's still speculation. That is not a concrete situation where you can tell people Jesus was born at this date. So as a Christian, when someone asks me the question, well then, when was Jesus born? That's it. He was born under Augustus Caesar. He was born the year that Herod the Great died. And that's it. But I want a date. I don't know. So for anyone to force us to say this is the date that he was born is not biblical. It's not according to the Bible. And that's the dilemma that we find ourselves today up until this point. And there's a lot of people that have been very adamant in teaching their false doctrine, their false teaching concerning the birth of Jesus Christ. But there is no biblical evidence for that. Do I believe that Jesus Christ was born? Yes. Do I believe that he is the Son of God? Yes. Do I believe that he was human and God at the same time? Yes. Do I believe that we should give an exact date of his birth? Well, there is no evidence in the Bible. And I leave it at that. And I know that there's a lot of questions within your mind concerning other things, but my time is up. But if you have any questions concerning this, feel free to ask me, and I will be glad to answer any questions that you might have at this time. Yo sé bien que esto, hermano, quizás haya producido varias preguntas en su mente concerniente a lo que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si acaso tiene alguna pregunta, hágamela. Si se la puedo contestar, se la contesto. Si no, le recomiendo a un hermano de aquí que lo puede contestar. En esta mañana estamos listos para concluir nuestro sermón. Sé bien que no ha sido un sermón evangelístico, sino que un sermón informativo. Y le ruego pues que en base de que fue informativo, que en esta ocasión, en este momento, quiero dar una invitación a todos ustedes que esté en necesidad de aceptar la invitación que tenemos delante de ustedes. Si acaso hay personas en esta mañana que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús y que entiende que fuera de Cristo Jesús hay condenación, Romanos 8:1, que tiene que estar en Cristo Jesús para que así pueda estar libre de pecado, le invitamos para que pase enfrente y tome esta decisión en su vida, que ya comprende y sabe todo lo que tiene que hacer. Si aún todavía hay duda, entonces le invitamos que nos invite para que nos sientemos y podamos contestar todas sus preguntas. En esta mañana hay hermano o hermana dentro del cuerpo de Cristo Jesús que tenga algo en su vida y que quiera que la iglesia ore por usted o que uno de los ancianos ore por usted. Estamos listos para recibirle. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos para que venga al frente. Puesto de pie, por favor.